Amigos, bienvenidos a un programa más de esta tercera temporada. Ahora sí que los que están en YouTube, como siempre, ya sale el spoiler, así como Gerardo diciéndonos que es el 23 antes de que yo la vaya a regar con el número de programa de esta temporada, pero estamos muy contentos de tener de vuelta a uno de nuestros personajes favoritos en este podcast, porque aparte de que tiene siempre los mejores comentarios, estuvimos tan felices en su pasada participación que quisimos traerla de regreso. Caro, ¿cómo estás? Muchas gracias, jóvenes princesas, por haberme invitado de nuevo. Un placer, Para caballero. El mí placer es siempre es todo un nuestro. placer. A los que pensaban, decían, ay, ya van a ser 4. Carolina está aquí. No le llegamos al precio, amigos. No, ya no. Pero No les yo no llegamos soy al yo, precio. es Juani. Juani es la que cobra y Juani es intransigente con esos temas. ¿No era Erwin? No, ella es mi asistente, es que ya tengo asistente. En este mismo lapso contraté una. ¡Qué Ahora, si vas a estar éxito! cuestionándome, Gerardo, me puedo salir. No, A Erwin no le gusta Que eso. para el eso no algoritmo. Porque Irwin El ahorita me algoritmo. dices, licenciada, sálgase, y me salgo. Es que ustedes no ven a Erwin en cámara, pero aquí está en el backstage viendo qué es todo lo que va a Haciendo platicar señas, para sí, que, sí, sí. claro, Claro, sí, porque él no me llevando deja el sola. tiempo y todo. Oigan, pero aparte de que estamos muy felices de tenerla aquí de vuelta, hoy traemos un tema que nos parece de más relevante, no solo por la situación que estamos viviendo, sino porque queremos hacer mucha conciencia del tema de los famosos Whitexicans, que seguramente todos han escuchado hablar, de esos que tanto nos burlamos con muchísimas quotes y que también entramos, seamos honestos, ahí estamos, formamos parte, y de la desigualdad que estamos viviendo hoy como país. Entonces, como siempre y como todos los programas, estoy aquí con mis dos compañeros, a los cuales les voy a prestar el micrófono para que empiecen a preguntarle a Caro sobre este tema que se ha vuelto tan controversial. Así que, señor Gerardo, el micrófono es tuyo. Ay, yo no soy digno para empezar. No, Pensé que caray, iba a por cerrar, favor. amigos. Pero Por bueno, favor. no se preocupen. Fíjense que hace unos días me puse en contacto con Caro, porque ya ven que es famosa y popular. Entonces salió en la Y a veces no octava. contesto, pero a veces sí. Eso sí, pues yo soy de los Sí, hay muchos afortunados que filtros. sí me contesta, soy Es correcto. afortunado Y hasta rápido. eso. Rápido me contesta, amigos. Hace unos días, entonces estábamos hablando y me puse en contacto para hablar justo del tema de las grandezas de nuestro México, ¿no? De este México surrealista, en donde puedes tener diferentes visiones de país también y dependiendo la región, ¿no? Y en mi opinión, aunque hay un racismo expresado en todo el país, se genera de forma diferente, ¿no? En mi opinión, creo que del norte se ve diferente al sur y los vemos hacia abajo. Los del sur todavía está muy arraigado, o sea, cruzas Querétaro y empieza el sur completamente. Y el tema de castas está muy cañón, ¿no? O sea, de la frase como el indio, que ahorita lo va a decir Fa, ese tema. Y todavía el término de las castas en la península de Yucatán, por así, o sea, por gente que conozco, o sea, la esclavitud seguía presente el siglo pasado, amigos, por si ustedes no sabían. Entonces, ¿cómo dividirías el país en cuanto a racismo? Fíjate, es que justo como lo dices, creo que de entrada nos cuesta mucho admitir que somos racistas, precisamente por eso, porque tenemos como que también una construcción creada sobre qué es racismo. Entonces, los gringos son racistas, porque ellos a los afroamericanos los golpean y los matan y los vemos en videos, y entonces ellos son racistas porque tratan mal a los negros. Y luego las personas que no quieren los judíos, los alemanes fueron racistas, como que vemos algo como muy extremo, ¿no? Y estos que no creo que se haya utilizado el término, pero ya saben cómo somos aquí en este programa de innovadores, como microracismos que no identificamos porque son acciones que también tienen cuestiones discriminatorias, clasistas y racistas, pero no las hemos visto porque las normalizamos tanto que no nos dimos cuenta. Entonces, sí, en el norte el racismo va mucho más encaminado a, como decíamos ahorita con Tomás, Monterrey no es provincia, güey. O sea, esta superioridad de nosotros, y esto es muy general del norte, eso no solo los regios, pero en general, o sea, somos como muy altivos, gallardos y majestuosos. Yo soy de Sinaloa y también los sinaloenses paridos por Dios, hechos a mano todos y mejor que nadie, ¿no? Entonces, como que tenemos esta discriminación un poco hacia la gente del sur,
porque su complexión, su fenotipo es totalmente distinto al nuestro. Nosotros estamos más cerca de los gringos y nuestros fenotipos, nuestras caras, nuestras expresiones son distintas, ¿no? Entonces, en el norte tendría que ser como este racismo más hacia una cuestión clasista, un racismo clasista, y en el sur para mí, creo que es incluso hasta más complicado porque tiene que ver, como decías, con castas, tiene que ver con un sistema mucho más arraigado que viene incluso desde gobierno, desde cómo se gobiernan o desde cómo se van colando ciertos apellidos en algunos lugares y otros apellidos no. Yo no sé, el año pasado hice un editorial que hablaba de Mérida y que decía, Mérida aparece, todavía este año aparece entre las mejores ciudades para vivir. Y entonces yo ponía así, Mérida es de las mejores ciudades para vivir si eres blanco, si eres de un apellido respetable y si eres heterosexual como mínimo, ¿no? Porque hay un montón de discriminación y clasismo y racismo. Entonces, creo que todo el país tenemos un montón de estos racismos que no identificamos, insisto, porque los normalizamos, porque creemos que para ser racista tienes que matar a alguien en la calle porque su color no te gusta. Y hay un montón de gamas de racismo en los que caemos casi todos, y como decía Fabi, todos hemos sido de alguna manera racistas sin notarlo. Y la bronca es que como está tan mezclado con el clasismo y con la discriminación, de repente ya no sabes en qué frontera fuiste clasista o fuiste racista o fuiste las dos o fuiste tres, fuiste clasista, racista y discriminatorio. Entonces es como muy difícil identificar esto, y creo que por eso es bien importante que empecemos a hablarlo, por lo menos a ponerlo sobre la mesa y por lo menos a empezar a debatir sobre eso, ¿no? Sí, totalmente. Y justo me has entrado a un tema súper importante que has hablado en tus columnas y en diferentes medios de comunicación sobre la broma del queso que hizo una señora hacia la servidora del hogar. Entonces justo me entró la duda de quiénes son los que sufren más racismo, si las mujeres o los hombres. O sea, no sé si, obviamente en México no hay datos, porque todo el mundo tiene otros datos, como dice el honorable presidente. De mi preciso no vas a estar hablando. Pero, o sea, no hay datos. ¿Quiénes son los que sufren más? Si las mujeres o con los hombres. Aquí si la lo bronca dividimos que en es que género. a las mujeres nos atraviesan un montón de cosas más. Es decir, es justo como decía ahorita, es racismo, es clasismo y es discriminación y además es violencia de género. Como que la bronca es que se van sumando pequeñas acciones que nos atraviesan de forma distinta. Y por ejemplo, imagina toda esta suma que es en ese episodio sumamente vergonzoso de la señora esta que hace la broma, que me parece hasta insultante decirle broma, porque de entrada deberíamos juzgarla por su pésimo sentido del humor, o sea, independientemente de su racismo y su clasismo, es como, señora, usted no es graciosa. Si No, alguien la nada. conoce, si son amigos, díganle, es que no eres graciosa, o sea, no, macramé, otra cosa, no sé. El caso es que en esta situación a la empleada doméstica le atravesaron un montón de cosas más. Uno, que es mujer; dos, que es muy morena; tres, que es muy de pueblo, y que esa además tiene otra connotación muy clasista, porque las personas generalmente cuando incurren en estas violencias tienen un sentido como de posesión, ¿no? Desde que dicen mi muchacha, que la traje del pueblo, porque además otro término es como este colonialismo en el que ellos van y sacan a la muchacha del pueblo. ¿Te fijas cómo va escalando? Es como una cebolla que tiene un montón de capas. Entonces es su muchacha, que es muy de pueblo y la trajo del pueblo, que además es morena, que además es trabajadora del hogar, que tiene ahí otro estigma, porque es la muchacha, la señora que le ayuda, porque seguramente no tiene ni seguro social ni nada. Y además hay un ejercicio de poder, asimétrico de poder. Si la empleada doméstica le dice, porque hay una parte al final de esta broma, si no la han visto, búsquenla. Hay una parte al final de la broma que dice, ay, es que te queremos, es como de la familia. A ver, no es como la familia, necesita que le pagues, es un empleado. Y entonces, esta parte en la que es como de la familia, como que se protege un poco, según ella, de que si la muchacha quisiera hacerle también una broma, podría. Si, por ejemplo, cambiamos los papeles, y ahí es donde está esta situación asimétrica de poder, está ejerciendo un poder, y no me acuerdo cómo se llama, Fede, no me acuerdo cómo se llama la empleada doméstica. No me acuerdo es que Pero está tan decía, malo el ay, video y tan mala la broma de la señora.
O sea, es hasta que la molesto. señora esté en un momento, o sea, me sentí incómodo por la situación en general, porque también por la torpe que hizo la broma esta, Y cómo a ¿no? mí me daba miedo, de hecho en el editorial en el que la usé el clip, hicimos un zoom a su cara, porque además se quedan, le voy a hacer una broma y le voy a decir que le pedí 5 quesos. Y hace como, güey, me dio miedo, que era como medio sociópata el asunto, perdón, pero toda su expresión es muy rara. Entonces, bueno, nos atraviesan un montón de situaciones a las mujeres. Creo que no sería preciso decir si somos más vulnerables al racismo o no, pero es que nos atraviesan muchas más situaciones que se van sumando a esta vulneración, ¿no? Entonces, probablemente no seamos más víctimas de racismo, pero sí tendríamos como más cosas que se le suman a estas violencias, ¿no? Sí, ¿no? Es que está todo, es tanto discriminación como a racismo, súmale el tema y es una bomba atómica que no nos damos cuenta, ¿no? Y ya tocando el tema de esta hermosísima historia, de este portal deprimente de Whitexicans, ¿no? Que a mí en lo particular y hablando con amigos es como, me decían, es también no considerados como Whitexicans, sino más bien dicho ponerle el término de personas en un lugar privilegiado, yo creo, como ese white privilege que, y me incluyo, pues que hemos estado. Les preguntaba y decía, o sea, les pregunté y decía, ¿cómo definirías quién es un Whitexican? Y si crees que es una sátira, un señalamiento o ambas, y si cualquier persona de color, de piel blanca, es un whitexican como tal. Fíjate, yo ahora eso que les comentaba estoy formando parte recién de un colectivo que se llama Poder Prieto, y como les platicaba, estoy aprendiendo un montón de cosas, de todas estas cosas que hemos normalizado y que no había dado cuenta, que no me había dado cuenta yo de que yo incurría incluso en algunas de estas violencias o microviolencias de racismos y de clasismos y de discriminaciones. En este punto, por ejemplo, aprendí que no es lo mismo hablar de blancos, o sea, de personas blancas como tal, que de la blanquitud. Ahí es donde creo que está la clave. La blanquitud es una actitud. Es decir, yo puedo tener, es más, yo tengo actitudes de blanquitud. Yo tengo actitudes whitexicans. Lo que platicábamos ahorita de, por ejemplo, no sé, para entrar a mi casa, a esta casa donde ahora habito y donde como buena mexicana tendré que decir mi casa, su casa, tienes que utilizar un QR. Yo tengo que pasarte un QR a tu teléfono para que lo enseñes en la caseta y pases. Eso es algo súper blanco, es de blanquitudes. ¿Por qué? Porque es un privilegio extremo, es un privilegio en un país en donde 52 millones de personas viven en extrema pobreza. El que yo tenga un maldito QR para que entren a mi casa es de white chica. Ahí no sería tampoco seguridad. Sí, pero todos los demás están en la misma situación de inseguridad que yo y no tienen el privilegio ni la oportunidad de tener esto que tengo ahora. A lo que me refiero es que si yo hiciera como el alarde de estoy en este espacio y tengo un QR y voy y les digo a alguien de que es que ¿por qué ustedes, no sé, por qué permites que entren estas personas a tu casa? Por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? ¿Por qué permites que entren estas personas a tu casa? O sea, tipo, mándales un QR mejor para que no entre cualquiera. Esa es una actitud de blanquitud porque es más como una burbuja, Gera, como esta cerrazón a una realidad que no te toca. Y los whitexicans son esto, es esta ceguera a una realidad de un país que no parece tocarles y que además no parecen interesarse en ver. Tú puedes ser privilegiado, nosotros creo que los cuatro somos ciertamente privilegiados en muchas cosas, pero cuando asumes tu privilegio, cuando entiendes la parte en la que yo puedo, y lo decía hace unos días, ir a terapia, por ejemplo, si yo quisiera, si yo no voy porque no tengo tiempo o porque no lo he decidido, pero yo podría ir a terapia. Eso es un privilegio. No todo el mundo tiene acceso a ir a terapia, a pagar una terapia. Entonces, el reconocer tu privilegio te ayuda a poder dimensionar que no todos están en la misma posición que tú. El problema con los whitexicans, cuando se les llama así, es que son gente que tienen un privilegio, pero no lo asumen, no lo entienden, no se dan cuenta de él
y además desde su privilegio critican o cuestionan cosas de los que no tienen ninguna, pues ninguna calidad moral para hacerla porque nunca lo han vivido. No sé si me fui mucho por las ramas, pero es más o menos este rollo, es más una actitud que un color como tal. Nunca me había quedado tan claro y ahora luego yo que soy la típica de burlarme de esas cosas porque de repente uno cae, tenemos que ser honestos, o sea, caes en esas actitudes que yo bien orgullosa, yo bien white chica, nunca más lo vuelvo a decir. Es que Aparte, eso para mí es el privilegio. Sí, aparte, o sea, tampoco creo que es como que no, digo, por algo le dicen el walking, ¿no? O sea, como literalmente no estás consciente de lo que estás haciendo, entonces también esa es otra cuestión. O sea, que tal vez no lo haces como con el afán, pero ya estás, como dices, acostumbrado, etcétera, entonces... Lo chido, o por lo menos a mí me ha pasado, y creo que la mayoría de la gente lo reconoce igual, es que es como cuando hablamos, Fabi, de feminismos, y cuando empiezas a detectar estos micromachismos o estas violencias y empiezas a identificar cosas que antes dejabas pasar, nosotros como mujeres dejábamos pasar porque habíamos normalizado, o nosotras hacíamos, mujeres también podemos ser misóginas, también podemos ser violentadoras, por supuesto, y dejamos pasar, pero una vez que lo notas, como que se sube un switch en tu chompa y ya no puedes dejar de cuestionarte esto. Creo que lo mismo sucede con este rollo de los whitexicans o de la blanquitud. Una vez que lo identificas, ya no vas a poder hacer cosas sin cuestionarte el, a ver, espera. Por ejemplo, y vuelvo con la terapia porque me acaba de caer el 20 de una manera muy reciente. O sea, yo muchas veces leí, incluso, no recuerdo ahorita, pero seguramente a alguien le puse como, güey, es que ve a terapia. Obviamente desde el amor, si quieres, desde la buena intención de decirte, oye, es que de verdad necesitas ir a terapia, a veces no desde el amor, a veces sí, nomás por chingar, pero cuando caes en cuenta que esto es un privilegio, cuando caes en cuenta que no todo el mundo tiene acceso, que no todo el mundo tiene acceso ni siquiera a la información de saber que hay lugares en donde te pueden dar terapia gratis, entonces empiezas a entender más cosas. Y así va a empezar a suceder con estas cuestiones de la blanquitud. Cuando empiezan a ver, y ahí es donde estas personas que están, generalmente son de tez mucho más clara, cuando empiezan a reconocer este privilegio, lo único que va a cambiar, o lo primero que va a cambiar, es que van a juzgar de una manera distinta las cosas. Si yo te digo que por ser blancos tuvieron acceso a cosas que las personas de piel más oscura no han tenido, y de cosas que van desde tan simples como entrar a un antro, digo, sí. Yo mis juventudes ya pasaron, pero, porque yo ya estoy grande, pero cuando iba a los antros, o sea, cuando en algún momento que me tocó ir, porque la neta nunca fui mucho del reventón así, pero, güey, claro que las güeritas, o los güeros, o los blancos, o altos, esos pasan primero. El cadenero es la cosa más horrible que ha existido en el mundo. ¿Por qué lo seguimos permitiendo? Entonces, cuando te das cuenta de eso, cuando te das cuenta que a ti por blanco sí te dejaron entrar y a alguien moreno no lo dejaron entrar solo porque se ve moreno, o la tontería esta del ticket en el Costco, de que a ti no te lo piden porque eres blanco, pero al moreno que viene detrás de ti se lo piden porque es moreno, entonces empiezas a dimensionar y empiezas a no juzgar desde este privilegio, que creo que es la parte más importante de hablar de las blanquitudes, que aprendamos a no juzgar desde nuestra posición. 100% de acuerdo, pero creo que también por ahí, antes de saltarnos a dejar de juzgar desde nuestra posición, el señor Tomás Corona tiene unas preguntas súper interesantes con respecto a la parte laboral, que es algo que no podemos dejar de platicar. Mira, justamente mi parte la quise enfocar más en como dice Fabiola, en la parte laboral, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estuve investigando y leyendo algunos artículos y justamente vi que el Financiero hace 2 semanas publicó un artículo donde decía que 7 de cada 10 personas sufre discriminación en el trabajo. Ok, aquí, por ejemplo, el artículo era un poco más extenso, no decía nada más como era una discriminación racial, sino que también se podría como extender a su orientación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué crees más bien te pregunto a ti, ¿crees que la responsabilidad de las empresas el tratar de erradicar esto o es más de cada quien de los individuos? Por supuesto, las políticas de las empresas tienen que empezar a cambiar. Así como nos hemos ajustado un montón de cosas, las empresas tienen que empezar a ajustarse a estas nuevas realidades. Cada vez hay más empresas que incluyen en su lista de valores y de objetivos y de prioridades y de metas y tal y de estrategias este asunto de la inclusión y la no discriminación.
¿Por qué? Porque no pueden permanecer aislados. Estas empresas no pueden permanecer aisladas a una realidad que nos afecta, porque además económicamente también les va a golpear. Eventualmente golpea esto cada vez, y aquí vamos a meter a la generación de cristal, esta generación que no permite que se le violenten los derechos como lo permitíamos nosotros, por lo menos en mi generación, y bien orgullosos nosotros de decir, pues yo trabajaba 18 horas. ¿Por qué lo hacías? Está mal, te pagaban, claro que no, lo hacía por pura vocación. Y tú dices, güey, los que estamos mal somos nosotros. Entonces, estas nuevas generaciones que no están dispuestas a permitir esos abusos, son generaciones que tampoco van a permitir ni discriminación ni racismo. Entonces, a las empresas, incluso si no lo quieren ver por las cuestiones de empatía y de una cuestión de sentido común básico, lo van a empezar a ver por cuestiones de dinero. ¿Sabes cuántas demandas les van a llegar por discriminación o por racismo? ¿O cuánta gente va a dejar de ir? Ahora, los morros, a mí me encantan las nuevas generaciones, lo he dicho un montón de veces. Los morros son bien descarados en sus posturas, son súper abiertos, y hay un montón de páginas en internet en donde evalúan a las empresas y dicen, ni vayas aquí, son súper violentadores, son racistas, son discriminatorios, o sea, no se callan una sola cosa. Y entonces ahora, con estas aperturas que además laboralmente todos tenemos, de trabajar desde casa o del freelanceo o de trabajar para varias empresas, las empresas van a empezar a perder. Entonces creo que definitivamente es responsabilidad de las empresas empezar a incluir en su lista de valores estas cuestiones de no discriminación, de no racismo, de no violencia de género, incluso perspectiva de género. Y la neta yo veo, o por lo menos en lo que me rodea, he visto que cada vez son más empresas que están preocupadas y ocupadas en esas cuestiones. La violencia y los racismos se erradican también por decreto, ¿no? Por librito, de que ahí en la empresa diga que tú no puedes hacer tal o cual cosa, porque son políticas que eventualmente les reditúan. No lo van a hacer nomás por buena gente, les van a redituar económicamente. Pues sí, y ya ves que, y más si ven que esto puede surgir económicamente, creo que más lo van a hacer. Claro. Pero también leí justamente un artículo y estaba buscando la fuente, no recuerdo exactamente de dónde lo leí, pero sí es un hecho que inclusive, ya ves que siempre en una entrevista de trabajo le dicen, bueno, ¿y tienes alguna pregunta para mí, el reclutador? Y que muchas personas ya están preguntando qué está haciendo la empresa para apoyar la diversidad, ¿no? Entonces, no tan solo como la diversidad, sino que cómo erradicar la discriminación, etcétera. Entonces, la verdad es que sí está muy interesante. Luego, justo hay una, híjole, no me acuerdo del nombre, pero en TikTok, porque también soy una señora que va a TikTok, en TikTok hay una morra que habla mucho de muchos temas como de inteligencia emocional, inteligencia laboral y estas cuestiones. Okay. Y por ejemplo, a mí me voló la chompa algo que yo nunca hice en ninguna entrevista de trabajo, porque yo nunca les pregunté, por ejemplo, ¿por qué está vacante el puesto? O sea, la persona que estaba se fue, la corrieron. O sea, la entrevista también es para ti. Y hemos cedido todo el control al entrevistador. Pero los 100%. morros, las nuevas generaciones no están haciendo eso. Por eso es a veces tan incómodo para los entrevistadores. Pero tú deberías sentarte a preguntar, a ver, uno, ¿por qué se fue? ¿Esto es un puesto nuevo o es alguien que ya se fue? Había alguien aquí en mi lugar, en el lugar que yo voy a ocupar. ¿Por qué se fue? Incluso si te vas más allá, hasta pues, quiero el número para hablarle. Así como tú vas a pedir referencias de mis jefes anteriores, yo también quiero referencias de la gente que trabajaba aquí, ¿por qué se fueron? Y entonces la otra es, ¿estás teniendo políticas específicas para que haya inclusión, para que no haya violencia de género? ¿Qué estás haciendo para eso? Güey, también a mí me interesa saber a dónde voy a llegar a trabajar. Y eso me pareció súper interesante porque uno de puños en todas las entrevistas, nomás esperando que por el amor de Dios te dieran el empleo. Y otra vez, es una cuestión generacional, porque nos dijeron, a mí en mi generación, que había 50 personas esperando ese lugar y que si yo no lo aprovechaba, lo iban a tomar. A los morros no puede importarles menos, les vale 3 millas náuticas de puro riel. ¿Sabes qué? Si hay 50 personas, dáselos a ellos. Yo no voy a trabajar en una empresa que sea discriminatoria, yo no voy a trabajar en una empresa que no respete los horarios, yo no voy a trabajar en una empresa que no pague horas extras. Y es como bien interesante cómo esta cultura los va a obligar a responder a estas cosas. Y estoy segura que las preguntas cada vez van a ser más comunes en este sentido de quiero saber todo sobre tu empresa porque quiero saber dónde voy a venir a trabajar. Porque además son arrogantes, amo la arrogancia.
son unos arrogantes de decir, a ver, mi talento también cuesta y también a ti te voy a dejar dinero y a ti también te conviene tenerme. Entonces yo también quiero saber que voy a estar en un lugar que merezco. 100%. Está súper chido. Justamente en el 2025 dicen que ya la generación Z, la chaviza, va a ser el 27% del workforce, ¿no? O sea, de todo el workforce a nivel mundial. Entonces, ya es hora que las empresas vayan haciendo algo, ¿no? Y si no, se van a quedar, ¿eh? O sea, se van a quedar ahí y la neta van a empezar a perder varo. 100%. Y quería preguntarte, ¿tú conoces de alguna iniciativa o algún proyecto, alguna empresa, específicamente una empresa, que ya haya como desarrollado o haya implementado algún tipo de proceso, protocolo para erradicar o disminuir la discriminación? Fíjate, hace días me llamaron para una plática en una farmacéutica que creo que se llama Norvik. Ahorita reviso bien, pero creo que el nombre es Norvik. Y ellos tienen a mí me impresionó porque tienen como células de cada departamento, le llaman ellos como ejes colaborativos, una cosa así. Y entonces, por ejemplo, tienen un departamento específicamente para inclusión, diversidad y no violencia de género. A mí me hablaron de esa ala de ese departamento para que diera una plática a las y los trabajadores y les trabajadores, porque además son incluyentes y me decían, tú como aliada vienes a hablarles a ellos y a ellas y a ellas. Y yo, o sea, elevado el tema. Ellos están haciendo eso. Sé que tienen como varias alas específicas ya encaminadas a la no discriminación, al no racismo y a la no violencia de género. Y, por ejemplo, Arca Continental, sé también que tiene una de sus pilares de la sostenibilidad. Ellos están entendiendo que la sostenibilidad tiene que ver con la gente que trabaja en su empresa y que para que la gente que trabaja en su empresa esté cómoda, a gusto y se sienta en paz y trabaje, porque además, insisto, no necesariamente lo hacen porque sean unas buenas personas, lo hacen porque hay estudios que comprueban que la efectividad y la productividad de la gente que se siente a gusto en una empresa, pues aumenta un montón. Entonces, ¿qué quieres? Que estén tus empleados felices. ¿Y cómo van a estar felices si no eres violento, si tienes temas de inclusión, si eres más abierto a todo? Bueno, pues lo hacen. Y de hecho, en ese mismo estudio que leí de las empresas que son más eficientes cuando son incluyentes, también son más creativas, porque hay un espacio en el que les permites a la gente que está trabajando contigo sentirse cómodo. Si alguien está pensando, y por ponerlo en un tema específico, si alguien es gay y está pensando todo el tiempo en que no se le note, porque no quiere salir del closet, ¿no? O porque no sabe si en la empresa le van a permitir o si va a haber violencia, esa persona no está trabajando al 100, no está desarrollando su creatividad al 100. ¿Por qué? Porque está ocupada pensando en, no sé si Erwin, el de recursos humanos, me va a ver mal, ¿no? Entonces, cuando les das estas libertades y les dices, somos súper incluyentes, somos abiertos a cuestiones equitativas, a de raza, género y todo, la gente se suelta. Entonces, insisto, es una cuestión hasta de productividad, es una cuestión económica la que tienen que ver. De momento sé de esas dos, pero yo creo que cada vez son más, porque como hay los objetivos, casi todas están alineadas en los objetivos de la ONU y además les dan como ciertas certificaciones y reconocimientos. Entre más se alineen esos objetivos y en los objetivos ya está incluido este asunto de la no discriminación y de las no violencias, pues obviamente se van a tener que ir sumando. Oye, Caro, yo aquí ya metiéndome. Pero sí, mi programa, pero creo que en México es muchísimo más fácil hablar de política, de fútbol, de religión, antes que del racismo. Somos un país que cierra los ojos completamente, desde lo más público, que son este tema de los micrófonos, hasta lo más íntimo, que hace rato platicábamos, que podría llegar a ser un casting, ¿no? Que no te enteras qué hay detrás de toda esta parte, pero creo que mucho de esto viene también muy de la mano de las oportunidades que tenemos para poder estudiar, tener empleos dignos, no nada más en el tema de empleo, sino también algo que me parece y que blows my mind, así como todo lo que acabamos de platicar de las entrevistas, en el tema de ser condenado por un crimen, que algo que tú no cometiste, ser sometida a un tratamiento anticonceptivo contra tu voluntad. En fin, hay miles de situaciones aquí en México que creo que necesitamos entender desde lo más básico para poder
como decías, es como este despertar a lo que realmente está pasando en este tipo de actitudes racistas para que nosotros entendamos de verdad qué es la discriminación por el origen racial o étnico. Y fíjate, ahorita que tocaste el tema de la gente en prisión, hay un dato que es súper aterrador, es más del 90% de los presos indígenas, de las personas que son indígenas y están presos porque nadie les leyó sus derechos en su lengua, porque no hablan el español y nadie les leyó los derechos en su lengua, o porque no tuvieron acceso a las mínimas derechos de tener un abogado o que les explicaran siquiera, porque hace días leí, hay un caso de una mujer indígena, híjole, qué terrible que no, porque no tengo la libreta aquí, pero bueno, Jacinta, no es Jacinta, es una mujer indígena que tiene 7 años en prisión, lleva 7 años presa. La acusaron de secuestrar de secuestro, porque ella venía con los polleros, iba a cruzar al otro lado, la metieron en una casa de seguridad en Reynosa, luego hubo un cateo en esa casa de seguridad y resulta que en la averiguación ella era la que tenía presos, o sea, secuestrados a todos los demás, a todas las demás personas que iban a cruzar para el otro lado. Es decir, los agentes dijeron, ella es la buena, ella secuestró gente, va para la cárcel, tiene 7 años en prisión, sin que puedan ni dictarle sentencia, ni explicarle, ella ni siquiera, o sea, ¿qué está pasando? No sé. Entonces, esta cuestión de la discriminación por cuestiones de culturas indígenas, obviamente porque además todo su fenotipo es de una mujer indígena, entonces obviamente sucede y es bien grave, pero te digo, como lo normalizamos y lo dejamos de ver y nos dejamos de alarmar, eso creo que para mí es lo más grave. Hace días peleaba, porque no me ganché ciertamente, con esta cuestión de la guerra en Ucrania, ¿no? Y decía, sí, pray for Ucrania, y sí, o sea, obviamente todas las guerras deben de dolernos y todas las muertes se pierde un mundo, dice la frase, ¿no? Cada que alguien muere se pierde un mundo, por supuesto, y no puedes minimizar por ninguna tragedia, ¿no? Pero no es una dicotomía, no es que sea una o sea otra. Y yo ponía sobre la mesa lo que está sucediendo en nuestro país, o sea, en nuestro país todos los días son violentados los derechos de un montón de gente. Hay pueblos en los que todos los habitantes han sido desplazados, que tuvieron que huir de su pueblo, de su lugar de residencia, porque el crimen organizado tiene completamente tomado el pueblo o el estado o el municipio donde ellos viven. O sea, hay una guerra también. Es menos mediática y no tienen armas nucleares, ok, te lo concedo, pero hay una guerra. Justamente lo acabamos de ver el fin de semana. 17 ejecutados en una pared, en un velorio. ¿Cómo puedes imaginar que eso no es una guerra? O decía alguien, me ponía, pero no, imagínate lo que es tener al ejército ruso en las calles, imagínate lo que es tener a los zetas en las calles. Es que tú no has vivido en San Fernando, no sabes el miedo que da, es el mismo miedo. Están a las 2 de la tarde cambiando armas en un Oxxo. Vives con un montón de miedo. Pero entonces a eso agrégale todas estas violencias que tienen que ver por cuestiones que además en un país de mestizos sí, porque o sea, son somos todavía mestizos. más absurdo. Es como, ¿cómo puedes violentar eso? Y hablas de lenguajes, de lenguas originarias, nadie respeta, el español nos lo impusieron y además a la gente que no lo habla la castigas por no hablarlo. Todavía que estás acabando con las lenguas nativas, porque al final de cuentas, como todos los servicios y todos los proyectos y todas las oportunidades son en español, pues obviamente estas lenguas eventualmente se van olvidando, ¿no? Y estamos perdiendo una parte bien importante de la cultura. Pero bueno, aparte de eso, ni siquiera les das el acceso a que tengan un traductor o una información sobre lo que está sucediendo. Entonces a mí me parece bien grave, pero está como abajo de la tierrita todo eso. No lo vemos porque es que los ucranianos están huyendo de las fronteras. Claro, pobrecitos. Pero aquí están pasando cosas terribles, terribles. Y no puedes ir a barrerle la casa al vecino cuando tienes un cochinero. Lava tus pinches trastes. Antes de ir, vecino, le barro su cochera porque está bien sucia. Y el cochinero que tienes en tu casa, esa es la parte que a mí me parece incoherente nada más. O sea, no dimensionamos, creo que la bronca es no dimensionamos y nos acostumbramos a estas violencias aquí en este país.
Y creo que hablando de este tema de las incoherencias, somos los típicos que somos los primeros de hay que mejorar la raza. Hoy estuve trabajando Claro. como negro, no seas indio. O sea, la lista de frases y Caminas dichos que como tenemos, chacha. interminable, de verdad es interminable. ¿Cómo consideras que podemos cambiar este tipo de actitudes que a primera instancia no parecen tener mucho impacto, pero tenemos que erradicarlo desde nuestro discurso? ¿Cómo nos hablamos, cómo nos expresamos, desde las actitudes que nosotros estamos tomando en el día a día? ¿Cuál sería la mejor manera de poder terminar con esto? Uno, notándolo. Es que necesitamos notarlo, esto que te decía, ¿no? Sí. Como bajarnos este chip, activarnos este switch de, a ver, lo que estoy diciendo es violento, es discriminatorio, es agresivo para alguien, es desde mi zona, desde mi privilegio lo estoy diciendo, y la neta cuestionarnos todo. Yo sé que a veces es bien cansado, porque a mí a veces me cansa y entiendo cuando la gente me dice, ay, pues entonces ahora todo es un privilegio y ahora todo es violento. Pues es que antes todo era violento, pero no lo veíamos, lo dejamos pasar. Hace días me preguntaron, tú como periodista de deportes, ¿viviste mucha violencia machista cuando estabas trabajando? No sé, porque no podía identificarla, porque era normal lo que me pasaba. Ahora, a la distancia, lo veo y digo, no mames, abusivos, cabrones, abusaron un montón. Pero en ese momento no lo dimensioné y no me daba cuenta, si no lo hubiera hecho de súper pedo, pero no lo notaba. Entonces creo que lo que primero tenemos que hacer es cuestionarnos todo esto, cuestionarnos lo que decimos, cómo lo decimos, por qué lo decimos así, por qué nos expresamos con tal desprecio de ciertas personas que no cumplen con todos los estereotipos que además nos imponen la tele, nos impone la novela. El güerito es el bueno que hay que conquistar y el morenito es ratero o carpintero o narco. La morra que es morena también es la amiga naca, además, o sea, la amiga pobre. Les encanta. O sea, Les es como, fascina. cambiemos las historias, cambiemos la narrativa, lo que decíamos antes de empezar. Si mi fenotipo, si mi color de piel, si mi complexión, porque también esa es otra, es como no gordos, estilizados y altos, si eso no se adapta a tu historia, cambia tu historia. Es que no me tienes que cambiar a mí. Es como cuando decían, es que las aeromosas no pueden ser gordas, no pueden ser talla grande, porque no caben por los pasillos. Cambia los pinches pasillos. No. Lo que está mal son los pasillos, no el cuerpo de la aeromosa. Entonces, igual con estas historias. Es que no se adapta porque los empresarios son más bien güeritos. Bueno, pues cambia las historias y empieza a contar otras historias, ¿no? Entonces, uno, darnos cuenta de cómo hablamos y por qué hablamos así. Dos, cuestionarnos todo el tiempo si lo que estamos diciendo puede lastimar a alguien, puede vulnerar a alguien, por qué lo decimos, de dónde lo dijimos, cómo lo aprendimos, por qué dijimos camina como chacha, por qué lo hacemos con este desprecio. Entonces, reconocer esas partes y sobre todo lo que estamos haciendo ahorita, ponerlo sobre la mesa, Claro. aceptar que todos, todas y todes hemos incurrido en eso. ¿Por qué? Sí, Porque miles nos de lo veces. metieron en un chip, porque lo vimos normal. ¿Es algo tan cultural? Claro, Y y no lo veíamos mal. No, y aparte de cultural también nos damos todavía el lujo actualmente, después de decir que esta pandemia nos haría mejor como una humanidad, que estábamos viviendo épocas súper turbulentas y eso sería como el despertar de todos nosotros. Y hoy eso cada vez se ve más lejano, o sea, ya vivimos en una época en donde aplaudimos desde el privilegio opinar y burlarnos como tan banalmente de eso, y creo que es muy importante y urgente que se resuelva el tema de la discriminación, pero tú que hoy lo tienes más que estudiar y que eres experta, ¿por qué es tan importante y por qué hoy es lo más urgente o una de las cosas prioritarias a mejorar en nuestro país? Y ahora, Fabi, otra cosa que dijiste ahí que es importante, y no solo es decir yo no lo hago, sino también señalar a quienes lo hacen. Nos da un montón de miedo señalar, porque nos van a juzgar, porque nos van a decir resentidos, porque nos van a decir que nada te embona, porque nos van a decir que todo te molesta. Pero es que no es solamente no es solamente no hacerlo nosotros, sino también señalarlo, explicarlo, tratar, y a veces no se puede, lo sé, pero en la medida de lo posible, tratar desde la empatía de que la otra persona
entienda y dimensione por qué lo que está haciendo ya no es adecuado, porque ya no es 1983, Rodrigo, porque ya no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una etapa, una parte de la vida en la que las cosas están cambiando. Entonces, eso, porque es importante hablar y tomar acción en las cuestiones de discriminación, porque todo eso tiene que ver con cómo podemos crecer como sociedad. Es que no podemos crecer de otra forma si seguimos discriminando, porque además es un círculo horrible, vicioso, que nunca acaba. Hay estadísticas que lo confirman también. La gente que nace pobre tiene el casi 95% de posibilidades de seguir siendo pobre. ¿Por qué? Porque hay un sistema que lo lleva por ese mismo caminito. Y luego dicen, pero si hay historias de éxito de gente pobre que salió adelante, son unas anomalías. Es decir, por No, eso ¿y les por qué hacen no? películas. ¿Y por qué no las enseñan? Porque tampoco no hay Tampoco te las historias. cuentan, pero No te las suponiendo que te cuentan. cuenten una que sucedió, es una anomalía, por eso se le hace como, mira, el éxito que tuvo, claro, a pesar de que el sistema está creado para que no lo logre, lo logró. Entonces, seamos como muy claros en eso, contemos las historias que valen la pena contar, cambiemos estas narrativas y entendamos que si no dejamos de ser violentos, discriminatorios, clasistas y racistas, no vamos a poder avanzar porque vamos a estar ganchados en estos temas mientras todo lo demás alrededor se está cayendo a pedazos y nosotros ganchados en cosas que además ni siquiera tendríamos por qué estar discutiendo a estas alturas. Estamos en el 2020, se supone que ya íbamos a volar y ya vamos a vivir en Marte y tal, y todavía estamos hablando de que si le podemos decir muchacha o no, o de que si hay un post que me compartieron hace días de una señora que pone, oye, es mi primera vez que salgo con mi muchacha de vacaciones y tengo dudas, si vamos a un restaurante, ¿ella pide lo suyo o nosotros se lo pedimos? Es como, ¿qué estás preguntando, tonta? Entonces hubo un montón de comentarios de, güey, o sea, ¿le damos las obras o puede pedir su propia comida? ¿Que se quede en el equipaje o la podemos sacar un tantito que le dé el sol? Ay, no, se me revuelve de verdad el estómago. Y es cosa que sucede real. Entonces, güey, no podemos avanzar como sociedad, como personas, como gentes de bien, si no volteamos a ver eso que estamos haciendo, si no nos cuestionamos, si no decimos nosotros también lo hacemos. Y más en un país que somos mestizos, o sea, porque los 4 que estamos aquí, yo creo que hasta el más blanco en este país, en algún lado, tiene una parte de los pueblos originarios. O sea, además, no somos minoría. O sea, claro, ¿por qué nos siguen tratando como minoría los morenos cuando somos mayoría? Y el día que quisimos ser, según nosotros, muy culturales, empezamos a hacer burla del náhuatl para que todo acabara en aguatl, estudiatl, amigos, si no lo hacemos muy mal. Y está bien cabrón, Fabi, porque son lenguas bien bonitas, que estamos agotándolas. Sí, yo sé que es más interesante a lo mejor hablar chino, mandarín, pero las palabras de las lenguas originarias son bien bonitas. Ahí andamos venerando la cultura de alguien más siempre. Estamos haciéndole pedo a otros idiomas y otras cosas, cuando lo que tenemos aquí, incluso ya si nos vamos más a profundidad, todas estas cuestiones medioambientales y de sostenibilidad que traen los noruegos y vinieron de Suiza a decirnos, güey, ya existían en los pueblos. Las milpas, las formas sustentables de vivir, el tener la granja y el tener las gallinas, o sea, ya lo hacían. Entonces, creo que darle este valor a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, sentirnos de verdad orgullosos, no nomás cuando hay un temblor unirnos, sino que de verdad sentirnos orgullosos de la raza que somos, de los fregones que somos, desmitificar a la Malinche. Yo traigo ahora una consigna. Cuando decimos malinchista, también está mal, güey. La Malinche era una traductora, esa morra es la que hizo todo el pedo, güey. Sí. Y ahora resulta que es la única culpable de la caída de Tenochtitlan. No mames. O sea, y ahí, por ejemplo, le atraviesan un montón de cosas, que es mujer, que era indígena, morena. Que se enamoró. Que se enamoró. ¿Quién se enamoró? La vendieron como esclava. O sea, la vendieron, la violaban, o sea, no mames. Pero todo esto, o sea, y para hacerlo tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces conozcamos lo que tenemos, reconozcamos las fallas en las que nosotros incurrimos, no seamos severos, simplemente seamos claros en que pues así nos educaron y que va siendo hora de que cambiemos eso, ¿no? Que nos demos cuenta y que pongamos acción
y que señalemos a quienes incurren en eso, porque probablemente están igual que nosotros desde la ignorancia. Hay mucha Y no gente que lo está exacto, haciendo. invitarlos a la realidad, Claro, a la luz, o sea, más bien exacto, dicho, es más como de que no tanto como de cuestiónate. señalar, es como decir, oye, no. Y O hay sea, mucha gente que no, que vas a ver, yo creo que va a haber más gente que lo acepte y lo abrace y lo reconozca y diga, ay, no mames, no me había dado cuenta que estaba haciendo eso, porque no nos hemos dado cuenta. Te digo, yo me pasó justo con lo de la terapia. Pero afortunadamente hoy nos podemos dar cuenta, hoy ponemos el tema sobre la mesa, hoy queremos que sea el tema de sobremesa. Estuvimos felices y cada que te tenemos en este programa quisiéramos que durara 3 horas completas porque nos pudiéramos seguir, hable y hable y hable. Y seguir. Sí, creo que no hubo mejor cierre porque hoy justo lo estamos poniendo en el tema de sobremesa para que lo platiquemos, para que nos hagamos conscientes y nos quitemos esta venda de los ojos de estar desde nuestro privilegio e ignorancia, que muchas veces también es ignorancia, poder empezar a tomar acciones para que esto cada vez sea menor, para que nosotros aportemos nuestro granito de arena y si bien tenemos que hacernos conscientes de todo lo que pasa, empecemos por lavar la ropa de nuestra propia casa para después participar, ahora sí que en el pedo ajeno, como dirían, ¿no? Es correcto. Nos encantó tenerte, Caro, muchísimas gracias, sabes que esta es tu casa, ya saben también, amigos, si la quieren contactar, anda ya más ocupada que hace algunos meses. Pero... Los atiende Juani, pero exacto. Igual Juani me pasa el recado. Sí, Juani les pasa el recado y ella es espectacular también. Sí, es maravillosa la Juani. Muchas gracias, Jera, Fabi, Tomás, gracias por invitarme. Y gracias. Esta sería la reflexión, ¿no? Pongamos sobre la mesa. Muchísimas gracias, amigos, así que ya lo saben, compártanlo, escúchenlo por todas las plataformas digitales, esto va a estar colgado para que se vuelva un tema que esté en boca de todos, porque nada nos va a dar más gusto que poder platicar con ustedes de erradicar la discriminación. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Se logró. Ahora ya tienes tema de conversación para impresionar a esa niña o ese niño que te gusta. Ve y conquista a tu crush. Síguenos en todas nuestras redes sociales, @RápidoTeCuento. Esta fue una producción de Rápido Te Cuento.